Hola, en esta sesión vamos a hablar sobre funciones. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Vamos a hablar un poco más intuitivo acerca de qué es una función y en segundo lugar vamos a ver algunas aplicaciones específicas de fenómenos biomédicos. Entonces, hasta ahorita, pues ustedes ya habrán revisado algunos de los videos de Academia of Khan y ya hasta han realizado algunos de los ejercicios. Entonces, yo creo que ya tienen más o menos una idea de lo que es una función. Bueno, pues vamos a retomarlo aquí y vamos a definir una función como una regla matemática que nos da una relación entre dos variables. Estas variables se llaman independiente y dependiente. Normalmente la independiente está situada en el eje de las X y la variable dependiente va a estar en el eje de las Y. Entonces, una función precisamente lo que nos va a decir es cómo varía la dependiente de la independiente. Y esta variación o esta regla de cómo varían va a depender del tipo de función que tengamos, ¿no? En esta imagen que les muestro aquí tenemos varios tipos de funciones. Tenemos funciones lineales, tenemos funciones polinómicas o tenemos funciones periódicas, ¿no? Con ciclos que se repiten. Vamos a ver en otra clase más detalladamente los tipos de funciones para que ustedes sean capaces de definir de qué tipo de funciones están encontrando y además cómo es el comportamiento específico dependiendo del tipo de función. Entonces, bueno, ya platicamos de que estas funciones lo que nos permiten es entender cómo se relaciona una con respecto a la otra y yo espero que este concepto les esté sonando así, aunque sea ligeramente a algo que vimos en la primera clase de este curso, que fue modelación matemática. Entonces, allá platicábamos de lo que son los modelos matemáticos y dijimos que son una representación matemática de un fenómeno natural o del mundo real. Entonces, este tema de funciones es muy importante para la modelación matemática. ¿Por qué? Porque los modelos la mayoría de veces se expresan con funciones matemáticas. ¿Por qué? Porque precisamente si uno conoce la función y puede ver el comportamiento de esa función y cómo se relacionan dos variables entre sí, pues eso nos puede ayudar a entender el fenómeno que estamos estudiando. Y más aún, algo muy interesante de estas funciones es que en ocasiones nos van a permitir encontrar valores futuros de nuestro modelo o del fenómeno en particular que estamos estudiando. Lo que vamos a hacer ahora va a ser pasar a los ejemplos y espero que con eso quede un poco más claro lo que les estoy diciendo de por qué una función nos permite entender el comportamiento de un fenómeno y en clases posteriores vamos a ver pues cómo podemos predecir un poco de lo que va a pasar con este fenómeno. Entonces pasamos al primer ejemplo. Este problema se llama la masa ósea, ¿no? Entonces trata acerca de un hueso de fémur. Acuérdense que en este curso hemos hecho mucho énfasis acerca de entender bien qué es lo que nos dice el problema, qué es lo que nos está pidiendo y además qué es lo que tenemos para resolverlo, ¿no? Qué datos nos está dando para resolverlo. Entonces, este problema nos dice que tenemos un fémur de longitud L y nosotros queremos expresar la masa de este fémur como función de una constante K que ahorita vamos a definir. Entonces, pues vamos a desmenuzar un poco más este problema. Entonces, lo que vemos de la imagen es que parece que por fuera tenemos una consistencia, ¿no? Que es justo la consistencia ósea del hueso. Pero vemos que tiene una sección que está aparte y que tiene un hueco, ¿no? Ese hueco donde se aloja la médula ósea. Entonces podemos de aquí deducir que tenemos pues dos tipos de composición del hueso, ¿no? Tenemos una composición ósea y otra de médula. Entonces vemos qué es lo que nos está dando el problema. Nos está dando ciertas variables. Nos está diciendo que tenemos un radio externo, donde ese radio a lo que se refiere pues es al radio del hueso completo y un radio interno. Este radio interno a qué se referirá, pues justamente a lo que estamos mencionando, ¿no? El hueso tiene adentro un hueco y ese hueco tiene su propio radio interno. Entonces el radio interno va a ser el radio del hueco del hueso, ¿no? Finalmente nos está dando una densidad que es la densidad del hueso. Como mencionaba antes, pues este hueso tiene dos composiciones, la del hueso
como tal la externa y la interna, que es la médula. Entonces la densidad del hueso es de 1.8 gramos por centímetro cúbico y la densidad de la médula va a ser 1 gramo por centímetro cúbico. Y este problema también nos dice que esta constante que queremos, nosotros queremos encontrar la masa como función de esta constante, pues esta constante va a estar dada por dos números, por el radio interior y por el radio exterior. Entonces, precisamente como este hueso no está cambiando de longitud ni de circunferencia, pues no va a cambiar, ¿no? Son dos valores constantes, por lo tanto, la división entre dos constantes pues nos da un valor constante. Y ahora lo que queremos es encontrar esta masa como función de esta constante. Entonces, ¿qué haríamos? Vayan pensando ustedes cómo le harían para resolver este problema. Pues yo lo que haría es, si el problema solo me da estos datos, pues tenemos que irnos al background que traemos, ¿no? Por ejemplo, a las ecuaciones que conocemos que involucran la masa, que es lo que queremos encontrar y que ya conocemos previamente. Entonces, bueno, vamos a resolverlo como yo lo resolvería. Acuérdense que son problemas matemáticos y que siempre puede haber más de una solución. Entonces yo diría, a ver, ¿qué ecuaciones conozco que involucran la masa? Pues yo me acuerdo de dos de la secundaria o de la prepa, ¿no? Por un lado, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o que la densidad es igual a la masa dividida por el volumen. Entonces vamos a analizar estas ecuaciones y ver si alguna de estas dos o las dos nos sirven, ¿no? Entonces empezamos con la fuerza es igual a la masa por aceleración. Pues para empezar, si se acuerdan, esta es una fórmula, una ecuación dinámica. Esta ecuación nos sirve para cuando tenemos un fenómeno que está cambiando a lo largo del tiempo. En este caso, nosotros tenemos un hueso y ese hueso ni siquiera está realizando ninguna actividad, no está caminando ni nada. Por lo tanto, pues no tenemos una fuerza y no tenemos una aceleración. Entonces, esta ecuación, pues básicamente no nos sirve para este problema. Ahora, analizando la segunda, pues queremos conocer la masa, tenemos una densidad y el volumen directamente no lo tenemos, pero esta ecuación sí nos podría servir. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer lo que hacemos mucho los matemáticos o los físicos, que es jugar con aproximaciones, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos el volumen de este hueso. Sin embargo, si nos abstraemos mucho, podríamos imaginarnos que este hueso se parece a un cilindro, ¿no? ¿Por qué un cilindro? Pues porque tiene, digamos, una parte circular y tiene una longitud. Entonces, pues imaginándonos eso y sabiendo que nosotros conocemos la ecuación de cómo sacar el volumen de un cilindro, pues entonces podemos resolver lo que nos pide este problema. Entonces, si despejamos la masa, pues la masa nos quedaría como la densidad por el volumen, donde el volumen va a ser el volumen de un cilindro que está dado por pi por el radio al cuadrado por la longitud de ese cilindro. Entonces, avancemos un poquito más con este problema. Entonces, aquí lo que tenemos, si quisiéramos ya calcular directamente la masa de este fémur, pues supongamos que hacemos una primera aproximación, ¿no? Y decimos, bueno, esa masa va a estar dada por la densidad del hueso, que ya quedamos que es 1.8 por su volumen, ¿no? Y por radio al cuadrado por la longitud. Pero analicemos un poco más qué nos dice esta ecuación, ¿no? Esta ecuación realmente lo que nos diría sería la masa de este hueso si este hueso fuera completamente, si no tuviera un hueco, o sea, si fuera completamente consistente de la misma composición y no tiene este hueco, entonces esta masa nos reflejaría este tipo de hueso. Sin embargo, este problema nos está diciendo que no es así. Este hueso tiene ese hueco y en ese hueco tiene médula que tiene otra masa. Entonces tenemos que hacerlo más detallado. Entonces, ¿cómo le harían para encontrar la masa real bueno, real aproximada de este hueso? Entonces, pues una opción sería encontrar la masa de este hueso y luego la masa del hueco, ¿no? Y luego sumarlas. Entonces, pensemos cómo le haríamos para encontrar esta masa del hueso completo. Pues lo que tendríamos que hacer para encontrarla sería la masa de esto
menos la masa del hueco. ¿Por qué? Pues porque ahorita nada más vamos a tomar la consistencia del puro hueso. Entonces, eso lo haríamos pues con lo que ya dijimos, como si el hueso fuera un hueso completamente relleno de puro hueso, y le vamos a restar la parte de interna, ¿no? La parte de adentro que quedamos que era el hueco donde está la médula. Entonces sería la densidad por el volumen, menos otra vez la densidad por el volumen, pero ahora el interno, porque lo que queremos quitar es lo de adentro. Entonces esto lo resolvemos y fíjense que acuérdense en todo momento que nosotros queremos encontrar la masa, pero la masa en función de K. Entonces, para que esta ecuación que al final nosotros digamos la función que vamos a encontrar esté en función de K, pues tenemos que ir sustituyendo, ¿no? Entonces esta ecuación nos dice que el radio interno va a ser K por R, ¿sí? Y simplemente es un despeje de esta ecuación. Y entonces esto lo vamos a tomar y lo vamos a sustituir aquí adentro. Entonces nos queda exactamente la misma ecuación, pero con esa sustitución. Y esa sería aquí en la masa de la masa del hueso, sin contarlo de adentro. Pero acuérdense que nosotros queremos la masa completa de este hueso de fémur, entonces tenemos que tomar en cuenta también cuánto vale la masa de aquí adentro. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Pues igual, vamos a tomar la densidad de este hueco, de la médula, que nos dijo el problema que es de 1, y lo vamos a multiplicar por el volumen con el radio interno, porque estamos tomando la parte de adentro. Otra vez sustituimos el valor de R interno igual a K por R, y nos queda esto. Finalmente, la masa total de ese hueso pues va a ser la suma de las dos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer pues es simplemente sumar estos dos resultados. Y luego aplicamos algunos factores comunes de álgebra y llegamos a esta expresión. Finalmente, pues esta sería la expresión de la masa y como pueden ver ustedes, ya está expresada en función de K. Por lo tanto, pues ya resolvimos nuestro problema. Entonces, este problema consistió en encontrar una función de la masa como función de este valor K. Y hasta este momento, pues hemos resuelto nuestro problema. Vayan checando si algo de la parte de este problema no quedó muy clara y anotan sus dudas y me las preguntan en la siguiente clase. Mientras vamos a pasar al siguiente problema. Este problema se llama anestesiología y aquí lo que vamos a hacer es pensar qué es lo que ocurre en un consultorio médico cuando el doctor tiene un paciente que tiene que operar. Entonces, este paciente tiene que someterse a una cirugía donde le van a aplicar una anestesia general, ¿no? Entonces, el médico antes de operarlo le aplica la anestesia y esa anestesia va a tener como consecuencia que algunas de las funciones que se realizan normalmente, que se regulan normalmente en una persona, pues no necesariamente funcionen de la misma manera cuando la persona está anestesiada. En este caso, pues la persona pierde un poco esa capacidad de regular la concentración de dióxido de carbono automáticamente, ¿no? Entonces lo que hace el médico es que le pone la anestesia, pero no se puede arriesgar a que estos niveles de concentración estén desregulados al momento de hacer la cirugía, así que le coloca un ventilador, que ese ventilador de lo que se encarga pues es de regular tanto la tasa de producción de dióxido de carbono como la tasa de ventilación. Esa es la función del ventilador que le ponen al paciente. Entonces, lo que me pregunta aquí este problema es cómo se relacionan precisamente la concentración de dióxido de carbono con respecto a la tasa de ventilación. Entonces, acuérdense que era una función, pues era una relación entre dos variables, ¿no? Entonces, si me pregunta cómo se relacionan, pues básicamente lo que me está diciendo este problema es encuentra la función de la concentración con respecto a la tasa de ventilación. Y este problema realmente no me dice mucho, únicamente me dice que la tasa de producción del dióxido de carbono del cuerpo la vamos a llamar P y la tasa de ventilación
la vamos a llamar con V grande, mayúscula. Entonces, pues tenemos que pensar con la poca información que nos está dando este problema, cómo lo resolveríamos. Y la solución es algo que parecería muy intuitivo, pero que uno se puede perder para encontrarle esta solución. Y aquí lo que tenemos que hacer es que lo que yo les he platicado en palabras, pues transformarlo en ecuaciones, ¿no? Entonces yo les dije para qué significaba, para qué servía este ventilador, y ese ventilador servía para balancear la concentración de CO2 con la tasa de ventilación. Entonces traslademos eso al lenguaje matemático. ¿Cómo se vería? Pues se vería, eso que les dije está aquí en palabras, pero matemáticamente se vería como que la tasa de producción de dióxido de carbono tiene que ser igual a la concentración multiplicada por la ventilación. ¿Para qué? Pues para que la producción de CO2 equilibre exactamente la eliminación por ventilación. Si esto ocurre, pues el paciente no va a tener problemas, porque entonces va a lograr regular esta producción de dióxido de carbono. Entonces, matemáticamente se vería así. Y regresamos a la pregunta que nos está haciendo este problema. Aquí decíamos que cómo se relacionan esa concentración con respecto a la tasa de ventilación. Pues simplemente lo que haríamos es despejar esta concentración que queremos ver cómo varía. Y una vez despejada, pues lo que hacemos es, y llegamos a esta ecuación, ¿no? Esta ecuación, fíjense que es una función y es precisamente la función que nos describe cómo se relacionan estas dos variables, la concentración de dióxido de carbono y la tasa de ventilación. Entonces, finalmente, acuérdense que una función, pues siempre se puede graficar, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos esta función, se vería de este tipo. Esta se llama una función de relación inversa. Inversa, ahorita vamos a ver por qué. Entonces encontramos la función y aquí, como les mencionaba en la introducción de esta sesión, dijimos que las funciones nos servían para entender comportamientos o entender fenómenos, ¿no? Entonces eso lo podemos ver aquí. Cómo se relaciona la concentración de dióxido de carbono con respecto a la tasa de ventilación. Entonces fíjense ustedes que si tenemos una tasa de ventilación que sea pequeña, quiere decir que se está eliminando poco dióxido de carbono. Por lo tanto, la concentración pues va a ser muy alta, ¿no? Al contrario, si nosotros tenemos una tasa de ventilación o de eliminación muy alta, pues ¿qué va a ocurrir con la concentración? Pues va a ocurrir lo inverso, por eso se llama relación inversa. Si si la ventilación está aumentando, quiere decir que se está eliminando más dióxido de carbono, por lo tanto, pues va a haber menos concentración de dióxido de carbono. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo una relación o una función nos permite entender esta relación entre dos variables y por lo tanto entender el comportamiento de este fenómeno en particular. Finalmente vamos a pasar al último problema de esta sesión que nos habla acerca de la riqueza de especies en cuevas de murciélagos. Entonces, este problema de lo que trata es de que vamos a tener, en una cueva hay diversos murciélagos y el número de especies va a estar dado por el área superficial de cada una de esas cuevas, ¿no? Entonces, pues ecologistas han modelado esa relación de especie-área como una función potencia y en particular en el caso de México, en el centro de México, pues se ha encontrado mediante datos experimentales que esa relación está dada por una ecuación como esta, ¿no? Donde el número de especies es igual a 0.14, que es una constante, multiplicada por el tamaño del área superficial y eso elevado a una potencia, por eso se llama función potencia, porque está elevado a una potencia. Entonces, lo que nos pregunta este problema, nos hace dos preguntas. Por un lado nos dice, en una cueva en particular que ellos están tomando en Puebla, que se llama Misión Imposible,
esa cueva va a tener un área superficial específica de 60 metros cuadrados. Entonces nos pregunta cuántas especies de murciélago esperaríamos encontrar en esa cueva. Y una segunda pregunta es, ahora imaginemos que ya no estamos en esa cueva, ¿no? Estamos ahora en otra cueva y en esa otra cueva nosotros encontramos que hay 4 especies, pero no sabemos cuál es el tamaño de esa cueva. Entonces, ¿cómo calcularíamos el área de esa cueva? Bueno, pues para resolver la primera parte de este problema, pues simplemente utilizamos la función que tenemos y lo que vamos a hacer es hacer uso de los datos que nos está dando este problema y vamos a sustituir el valor del área superficial y pues simplemente calcular el resultado de esto. Ese resultado nos da aproximadamente 1.92. Eso significa que para esta área en particular pues hay casi 2 murciélagos, ¿no? Vamos a utilizar aproximaciones y vamos a decir que para esa área va a haber 2 especies. Finalmente, si queremos resolver el inciso B, pues otra vez vamos a hacer uso de nuestra ecuación potencial y ahora no sabemos cuál es el área, pero sí sabemos que tenemos 4 especies. Entonces vamos a sustituir es igual a 4 y vamos a despejar esta ecuación y al final vamos a llegar a que el área superficial para 4 especies de murciélagos pues va a ser aproximadamente 188. Entonces esto nos indica otra vez haciendo uso de aproximaciones que el área superficial para 4 especies de murciélagos va a ser aproximadamente 190 metros cuadrados. Y otra vez tienen una ecuación o una función que ustedes pueden graficar. Esa gráfica se va a ver cómo se muestra aquí. Recuerden que vamos a ver el software matemática, de hecho ya en la próxima clase, el próximo viernes, así que vamos a ver cómo se grafican todos estos tipos de funciones y entender un poco cómo dependiendo del tipo de función que tenemos, pues va a ser el tipo de gráfica que tenemos. Entonces, bueno, nuevamente retomar, si les quedó alguna duda de cómo resolver estos problemas, traten de pensarlos y ver si entendieron bien cómo se resuelven y cualquier duda que surgiera la podemos ver en la próxima clase. Nos vemos el viernes.